Buenas noches, profe. En el día de hoy vamos a explicar mi compañero y yo lo del tema del sistema tributario colombiano, empezando con una breve introducción y es hablar de que los impuestos, bueno, son parte de nuestra vida diaria, pero muchas veces no entendemos bien por lo que existen, cómo se recaudan o cómo se utilizan. El sistema tributario es clave para el funcionamiento de un país, por lo que le da al Estado los recursos que necesita para operar, construir hospitales o bueno, etcétera. En este video, pues bueno, hablaremos del sistema tributario colombiano, como he hecho anteriormente, qué es, cómo está compuesto. Yo empezaré primero explicando estos temas, qué tipos de tributos existen, quiénes lo administran, qué impuestos pagamos y qué podemos enfrentar hoy. También contaremos sobre las reformas recientes y qué se puede hacer para mejorarlo. Entonces, ¿qué es el sistema tributario? Bueno, el sistema tributario es el conjunto de normas legales, instituciones, procesos y mecanismos mediante los cuales el Estado cobra tributos a ciudades y empresas para financiar sus funciones y que, bueno, asimismo estos tributos no son opcionales, están establecidos por la ley y deben cumplirse bajo pena de sanción. El sistema tributario en Colombia busca ser justo, equitativo, progresivo y eficiente, aunque en la práctica como siempre no funciona, eh, tiene muchos retos. No se trata solo de pagar impuestos, sino también de saber para qué se usa ese dinero y cómo se puede mejorar el recaudo para beneficiar a toda la sociedad. ¿Quién lo administra y cómo se organiza? Bueno, entonces en Colombia hay un sistema centralizado, pero también descentralizado, es decir, existen impuestos que cobra el gobierno nacional y otros que pueden cobrar los departamentos o municipios. Por ejemplo, a nivel nacional, la DIAN es la entidad encargada de recaudar los impuestos nacionales, de controlar la evasión de impuestos o de los mismos, vigilar el cumplimiento tributario, administrar aduanas y comerciar el exterior. Y ya a nivel territorial, las secretarías de Hacienda de los departamentos y municipios recaudan impuestos locales y usan esos recursos para obras públicas, producción local, servicios básicos y bueno, y demás. Este sistema permite que cada nivel del gobierno tenga cierta autonomía financiera, pero también genera desafíos de coordinación y eficiencia. Ahora, tipos de tributos en Colombia. Los tributos se dividen en tres grandes grupos. En impuestos, que son pagos obligatorios sin recibir algo a cambio de forma directa, que se usan para financiar gastos generales del Estado. Se clasifican en impuestos directos y en impuestos indirectos. Por parte de los impuestos directos serían como los que afectan directamente a las personas según sus ingresos o patrimonio. ¿Cómo lo puede hacer? Impuesto de renta o impuesto al patrimonio. Y los indirectos se aplican al consumo de productos o servicios, como lo que es el IVA y los impuestos del consumo. Con respecto a las tasas, que son pagos que se hacen por usar un vehículo o, bueno, usar vehículo público específico, ejemplo, eh, expedición de un pasaporte, sí, trámites notariales, matrículas en instituciones oficiales. Por parte de las contribuciones, son pagos que se hacen porque el contribuyente se beneficia de una obra o programa de Estado, aunque no lo haya solicitado directamente. Y ejemplo para eso sería como los parafiscales, como el SENA, la Caja de Compensación, contribución de valoración por obras públicas. Principales impuestos nacionales, impuestos sobre la renta, que se cobran a personas naturales, trabajadores, profesionales y jurídicas o empresas. Tener en cuenta de que es progresivo, quien gana más es quien más paga y se representa anualmente con declaración de renta, aunque no todos deben hacerlo. El IVA, que es el que ya hablamos anteriormente, el impuesto al valor agregado, es del 19% en la mayoría de bienes y servicios. Lo pagan los consumidores
pero lo recaudan las empresas al vender. Hay productos exentos, perdón, como alimentos básicos. Eh, el impuesto al patrimonio es para quienes tienen un alto nivel de riqueza, en teoría más de 3.000 millones de pesos colombianos, por ejemplo. Y es una medida de redistribución a la riqueza. Impuesto nacional al consumo aplica a productos específicos como comidas en restaurantes, bebidas alcohólicas, vehículos nuevos y entre otros. Y por último, los impuestos territoriales, estos impuestos los cobran los entes territoriales. Municipales, por parte de los municipales están el impuesto predial sobre el valor de los bienes inmuebles y los impuestos de industria y comercio o el ICA por actividades comerciales dentro del municipio. Departamentales, impuestos de registro por trámites notariales, sobre tasa a la gasolina para obras públicas y de circulación, que son los impuestos vehiculares según cilindraje y valor del vehículo, que son estos recursos esenciales para financiar obras locales, pavimentación de calles, servicios públicos municipales y programas sociales locales. Vamos a hablar ahora sobre los principios constitucionales del sistema tributario. En la Constitución Política de 1991, en el artículo 363, se establecen varios principios. Uno de esos principios es el principio de la equidad, donde dice que todos los que son contribuyentes se realizan de acuerdo a su capacidad económica. La parte del principio de la eficiencia se encarga de que el sistema recaude bien y sin muchos costos. El de progresividad se encarga de verificar quiénes son los que ganan, así como ganan más, pues deben pagar más. Y el de no retroactividad se basa en que las normas tributarias no se aplican a hechos del pasado, es decir, que no pueden ser relacionadas en tiempo pasado, sino que deben ser relacionadas con el tiempo presente. Se deben realizar los costos y los ajustes con base al año actual. Lo que buscan estos principios es analizar un poco la parte del sistema tributario para que sea un poco justo a las personas que realizan, digamos, cada uno de los pagos en la parte económica, y el cual esto le permita cumplir con ciertas reglas o ciertos sistemas en la parte de cobros a nivel económico. Ahora hablamos un poco sobre para qué se usan o cómo se usan o en dónde se usan los dineros de los impuestos. Estos dineros se utilizan mucho en muchas entidades públicas, más que todos. Se utilizan en la parte de salud, en la parte de educación. Esos impuestos se utilizan mucho en infraestructura, en la parte de construcción de vías, ya sea nacionales, locales, regionales. Se utilizan mucho también esos impuestos en la parte de seguridad. Los policías, se utilizan mucho en la parte de las cárceles, en la parte de defensa. Estos impuestos se utilizan mucho, digamos, en hospitales, en sectores de vacunación, y se utiliza también mucho para esos programas sociales que hoy en día conocemos, por ejemplo, Familia en Acción, el adulto mayor, se utilizan para beneficiar a las personas que necesiten alimentación, Jóvenes en Acción, y todos estos impuestos van dirigidos a cada una de estas entidades, entidades públicas, obviamente. Hablemos un poco sobre la problemática del sistema tributario. Tenemos unos ciertos problemas que pueden incurrir en la parte del sistema tributario. Digamos, uno de esos es donde se basa en la alta evasión fiscal, que muchas empresas y personas pues no quieren realizar el pago del impuesto. Otro problema es donde se ve una complejidad legal, es decir, hay muchas leyes, normas y excepciones en las cuales no se efectúan y no se completan directamente los impuestos, no se generan los impuestos. Otra de la problemática es que no se tiene mucha cobertura, es decir, tiene poca cobertura para ¿qué? Para los contribuyentes formales.
Otra problemática que también se da es la parte de inequidad, es decir, que a veces los ricos pagan menos en proporción que los pobres, es decir, no es muy equitativo esa parte en nuestra población. Hablemos un poco sobre las reformas tributarias recientes que tenemos en nuestra actualidad, qué leyes lo conforman, cómo están establecidas. Hay varias leyes que se han venido modificando durante los últimos años y que han tenido unas múltiples reformas para realizar este tipo de qué de ajustes en la parte de la economía del país, en la parte de la economía de Colombia. Una de esas leyes que se basa sobre las normas tributarias sería la ley 1819 de 2016, que esa ley se implementó, prácticamente se modificó para el ajuste del IVA y el ajuste de la declaración de renta. Esa norma, bueno, esa ley se basa en explicar y modificar cómo quedan los porcentajes del impuesto del IVA y de la declaración de renta. También habla un poco de la ley 1945 del año 2018, donde esa ley pues se declaró inexequible. Habla un poco sobre la ley 2010 del 2019, un poco más la simplificación del sistema tributario. La ley, también tenemos la ley 2155 del año 2021. Esa ley también se conoce como la ley de inversión social, amplios subsidios y cobro pues a personas con mayores ingresos. Pues las reformas suelen generar polémica en muchas ocasiones, ya que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos, de todos los colombianos. Y pues es una situación que se ha venido trabajando y que pues ha entrado en mucha discusión por eso, porque unos pueden estar de acuerdo, otros pueden estar de desacuerdo, y es una polémica que vamos a estar viviendo siempre en nuestro país. ¿Cómo podemos, digamos, mejorar este sistema? Una de las maneras que se puede mejorar este sistema para que, digamos, pueda tener una buena evolución, un buen avance, es educar a toda la población, a toda la ciudadanía, sobre la importancia que estos pagos de impuestos pueden generar un gran impacto en nuestra sociedad. Esos impuestos nos ayudan a que seamos un país desarrollado, un país donde tengamos unas buenas infraestructuras, unas buenas vías, un país donde tengamos una mejor educación, una educación de alta calidad, y cada uno de esos impuestos conllevan a que se implementen en cada una de esas entidades que nos puedan permitir que el país sea un país desarrollado. Otra manera que de pronto podemos mejorar, de cómo podemos mejorar el sistema, es simplificar las leyes y eliminar tantas excepciones, es decir, que se le aplique en general todos los impuestos pues para todas las personas, pero obviamente dependiendo de sus ingresos. No se le puede generar un impuesto a un pobre, no se le puede generar la misma cantidad o el mismo porcentaje que a un rico. Entonces, lo ideal es que sea un poco equitativo. Otra de las razones o de las maneras que se puede, digamos, controlar o fortalecer este sistema es acoger un poco más el proceso de la DIAN, de la entidad encargada de la recolección de los impuestos a nivel nacional en Colombia, donde se puedan implementar unas mejores tecnologías para el desarrollo de estos impuestos, y de esa manera pues se pueda tener un buen control. Otra manera también de mejorar el sistema es, digamos, ampliar la base tributaria, donde más personas y empresas paguen, no solo unos pocos, sino pues donde paguen todos las personas. Y pues quiero darle un mensaje donde nos puede incentivar y concientizar a todos, y es de que pagar el impuesto pues no lo debemos tomar como un castigo. Pagar el impuesto es una forma de construir o de contribuir a nuestro país o en nuestro país para que las cosas puedan funcionar mejor, para que se
en la parte de salud, donde se pueden generar, digamos, también muchas oportunidades laborales a toda la población. Y pues digamos, conocer el sistema tributario es el primer paso pues para exigir un mejor uso de estos recursos. Entonces, ¿qué manera o qué mejor manera de nosotros conocer y entender? Bueno, muchas gracias. Eso entonces sería todo. Hemos entonces ya explicado lo que hemos tenido o leído de haber tenido en cuenta de qué era el sistema tributario colombiano junto a mi compañero Luis Alberto Torres y yo, quien les habla, Luis Manuel Osorio Medina. Buenas noches, profe. Nos vemos en clase. Muchas gracias.